En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, como Comisión Nacional del Clero, queremos hacer memoria agradecida a través de esta oración por nuestro norte chileno y cada uno de los sacerdotes diocesanos y religiosos que acompañan o han acompañado desde su testimonio sencillo tantas realidades humanas, pastorales y sociales. Detengámonos en las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, quien nos dice: al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Entonces comenzó a enseñarles: dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios, porque Él los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Él también los tratará con misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Él los aceptará como sus hijos. Dichosos los perseguidos por vivir conforme al plan de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán cuando los insulten, los persigan, y mintiendo digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Este relato de Jesús lo encontramos encarnado en medio de nuestro pueblo, en nuestro norte, en las pampas salitreras, altiplano, valles y mar, en nuestros cerros, acompañados de nuestras devociones en las peñas en Arica, con Lorenzo y la Tirana en Iquique y con Aiquina en Calama, con las danzas de los bailes, mandas, oraciones y plegarias, donde el sol madrugador sale temprano junto con la camanchaca que deja su rocío. Agradecemos a Dios por nuestros pueblos altiplánicos, andinos, sus tradiciones y costumbres, donde la fe y la Pachamama convergen como acción de gracias hacia nuestro Creador. En este tiempo de pandemia, como sacerdotes del norte, acompañamos a nuestro pueblo, creativamente llevamos el Evangelio y constatamos que somos nosotros los evangelizados. Al terminar, presentemos a Dios nuestra alabanza. A través de nuestras tradiciones, agradezcamos al Señor de la vida. Pidamos vivir nuestra vocación al servicio de los hermanos y hermanas, especialmente hacia los que más necesitan. A través de esta pagua o rogativa de nuestras comunidades del altiplano, demos gracias a Dios. Hagamos memoria agradecida. Ofrezcamos nuestras intenciones por todos los sacerdotes de Chile y del mundo, y que ese incienso, desde las alturas de Putre, suba a Dios por cada uno de nosotros, sus hijos sacerdotes. Te damos gracias, oh Dios, por nuestra Madre Tierra Pachamama, que nos alimenta, nos protege y nos cuida. Damos gracias a los ríos y los manantiales que nos dan el agua. Damos gracias al maíz que nos sustenta. Damos gracias al viento que agita el aire. Y damos gracias a la luna y a las estrellas que nos dan la luz. Cuando
Tatay Inti se retira. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo estoy aquí en Arica desde el año 2000, hace 3 años, el 17. Y a cargo de una parroquia, llegué a cargo de una parroquia y en el camino, bueno, fui asumiendo algunas otras tareas. En estos momentos también estoy acompañando, asesor de los bailes religiosos, que son como 5 parroquias en una, y algunas otras cositas más. Así que, bueno, con mucho gusto les comparto las reflexiones que yo he elaborado en estos días, en este tiempo, a propósito de este tema. Y decir un par de cositas a modo de introducción, de preámbulo, ¿no? En el sentido de que yo, sinceramente, me acerco a ustedes como un hermano sacerdote, no como un experto, porque no lo soy. Y en este sentido, y debido también al tema que yo voy a elaborar, a desarrollar aquí, estoy absolutamente convencido de que lo más importante no está en lo que yo les vaya a decir, sino en lo que esto provoque en ustedes, ¿no? En estos momentos tengo presente la sugerencia de Ignacio que nos hace al comienzo de los ejercicios ignacianos, donde nos dice que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar y sentir. Ojalá que ahora en esta mañana sea un momento de gustar y sentir. Y a propósito, Mauricio, aprovecho de agradecerte las imágenes, que vienen muy bien, porque alguna de ellas voy a hacer referencia a esas imágenes. Por último, también quisiera dedicar este encuentro y este momento al padre Juan Díaz. Ustedes saben que varios de ustedes lo conocen. Sufrió un infarto al corazón hace ya casi 2 semanas y ahí está en recuperación, muy lenta. No sabemos cuál va a ser su situación final, ¿no? Va dando pasitos muy, muy lentos por el momento. Y también dedicarlo a otro personaje de aquí del norte de Arica, un bailarín que el lunes pasado estaba vivo y falleció al día siguiente, el martes, de coronavirus, de COVID. Un ícono aquí de los bailes religiosos, una persona muy conocida, ¿no? También quisiera dedicarle a él este encuentro. Bueno, también al inicio quisiera leerles una poesía. Tiene algo así como a modo de oración también. Es de Benjamín González Vuelta. Yo tomé algunas cositas, algunas ideas de un libro que se editó hace poco, que se llama Dios en la pandemia. Los editores son Walter Casper y George Augustin, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Y el prólogo lo hace el Papa Francisco. Y ahí Benjamín también pone esta poesía y quisiera compartirla con ustedes, también para que nos inspire. Pidan y se les dará, busquen
y encontrarán. Pedir y buscar unidos, como el inspirar y el expirar. Pedir nos abre el corazón al don de Dios, en su surgir, en su crecer y en su sazón. Buscar nos activa enteros para salir y encontrar el don que ya crece entre nosotros, al ritmo y forma de lo humano. Dios sabe lo que necesitamos y ya ha empezado a dárnoslo antes que se lo pidamos, y es mayor que nuestros sueños. En los trabajadores enmascarados, los laboratorios en silencio, las rutinas de servidores anónimos, la soledad intubada y muda, el vacío respetuoso de las calles, los templos llenos de ausencias, las cuatro paredes familiares, los muertos al sanar a los heridos, los entierros sin funeral ni llanto, el cálido aplauso de las 8 y las insomnes redes digitales. Ya está creciendo un don impredecible, desbordando nuestras oraciones y las previsiones de los sabios. ¿Qué nueva humanidad se está gestando en esta tierra que gime su embarazo? No le pidamos a Dios, impacientes, que presione el vientre de la historia y acelere el parto. Es tiempo de silencio servicial y expectante. Bueno, a continuación les comparto mis reflexiones, que no son mías, porque también las tomo de otros lados. Y en relación al tema de la espiritualidad sacerdotal, ¿no? Que es un tremendo tema, espiritualidad sacerdotal, me queda grande a mí. Yo le puse un pequeño, digamos, apellido, espiritualidad encarnada, es decir, la espiritualidad sacerdotal es una espiritualidad encarnada. Todavía esto es un tema enorme, ¿no? Así que sobre esto voy a decir algunas cosas y espero que les ayude, les resulten sugerentes. Quisiera partir con una experiencia que me tocó vivir cuando yo estaba recién llegado a Arica. A las pocas semanas de llegar, yo no conocía el norte, nada, ignorante total. Y el desierto, les debo confesar, así anticipadamente, me costó mucho. Todavía me cuesta un poco. Yo soy muy del verde, yo soy de Santiago, pero el sur para mí es lo que más me atrae. Y me invitaron a una ceremonia de bailes religiosos. Tampoco conocía prácticamente nada de los bailes religiosos. A la entrada de Arica, a la entrada sur. Al acercarnos al lugar, pregunté dónde se haría, pensando tal vez habría una suerte de galpón, un salón o un templo o algo parecido. Y me dijeron, allá. Pero yo solo veía desierto. No había nada y este fue finalmente el espacio de esta ceremonia. Y cuando hablo de desierto, me imagino que ustedes conocen el desierto acá del norte. Es peladísimo. Mauricio mostró algunas imágenes. El desierto, no, el de aquí, a este nivel, a esta altura, no tiene nada, absolutamente nada. Uno va subiendo, en la medida que va subiendo acá en el norte, comienzan a aparecer algunas malezas, la yareta, y más arriba hay algo de vegetación. Excepto en las quebradas, aquí en el norte, el desierto es un vacío total. Bueno, y en este vacío total que yo digo, fue que se hizo esta ceremonia. Al lugar donde llegamos, era el atardecer, en un día de semana, solo había una cruz de madera muy sencilla de unos 2 metros de altura. Cuando ya estábamos todos, unas 30, 40 personas, nos ubicamos alrededor de esta cruz e hicimos una pequeña liturgia. Hasta aquí todo iba muy bien, todo era más o menos conocido. Luego terminamos la liturgia con la palabra, con el Evangelio, con bendición, en fin, oraciones conocidas, y vino otra ceremonia. En el suelo,
un aguayo, infaltable en todas nuestras ceremonias del norte, ¿no? Encima del aguayo, hojas de coca, unos vasos para tomar algún licor y incienso, o sea, carbón encendido e incienso. Ahí usted, Mauricio, mostró imágenes de una ceremonia de este estilo. Y veo que comienzan a pasar a este lugar, que está justo a los pies de la cruz, de dos en dos. Y esto era lo que muy bien se decía ahí al comienzo de la oración, esta era una pagua. Es un rito aymara, es una bendición, se pide la bendición y se pide la protección a los dioses, en este caso a la Pachamama. Luego, terminó esto, para mí un poquito, ya esto fue bastante desconcertante, este fue mi primer encuentro con la religiosidad andina. Terminamos esta ceremonia, ya era de noche, estaba haciendo frío y una persona se me acerca y me pasa un vasito, y era caliente, y era un navegado. Oh, yo lo agradecí tanto porque me está dando frío. Pero enseguida comenzaron a repartir unos platos de comida con una velocidad impresionante, arroz con pollo y papas a la huancaína, clásico de acá en el norte. Y en pocos minutos, las 40 personas estábamos todos comiendo. Una agilidad para gestionar esto que me llamó la atención. Se puso luces, al rato se puso música, mucha de esa música eran cumbias bolivianas, y la gente se puso a bailar. Yo miraba esto, les confieso, yo todavía hago memoria y todavía como que me conmueve. Y esto es decir, no puedo creer lo que estoy viendo. Es decir, aquí en el desierto donde no había nada, se creó la fiesta, ¿no? Donde no había nada, bueno, la cruz, se produce un encuentro, ¿no? Y si añado algo más, también en el sentido de que era día de semana, toda gente que trabaja, o la mayoría, habían niños también, habían familias, al día siguiente tendrían clase, pero esa no era un motivo para no estar presente en esta ceremonia, ¿no? Es decir, había aquí algo profundo, no era solamente el ir a pasarlo bien, ¿no? Y bailar un ratito, era evidentemente mucho más que eso. El Papa, cuando vino a Iquique, se refirió a esto en su homilía y nos dijo, ¿cómo saben ustedes de esto, queridos hermanos del norte chileno? ¿Cómo saben vivir la fe y la vida en clima de fiesta? Vengo como peregrino a celebrar con ustedes esta manera hermosa de vivir la fe, sus fiestas patronales, sus bailes religiosos, que se prolongan hasta por una semana, su música, sus vestidos, hacen de esta zona un santuario de piedad popular. Porque no es una fiesta que queda encerrada dentro del templo, sino que logran vestir a todo el poblado de fiesta. Y aquí yo agregaría, visten de fiesta al desierto. Ustedes saben celebrar cantando y danzando la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante de Dios. Así llegan a engendrar actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad. Paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana. A mí me llama enormemente la atención en este tiempo que he ido conociendo los bailes religiosos, los sacrificios que son capaces de hacer esta gente para ir a su fiesta, para ir a su santuario, para poder celebrar. Bueno, ahí habría para rato para hablar. Desapego, aceptación de los demás, devoción. Cobran vida las palabras del profeta Isaías. Entonces el desierto será un vergel.
Eso fue lo que de alguna manera yo experimenté. Y el vergel parecerá un bosque seco del mundo, logra vestirse de fiesta. Pero esto que yo les comparto y que les comento, no ha sido fácil. No ha sido fácil la relación de los bailes religiosos con la iglesia, podríamos llamar, tradicional. Para mí, les confieso, para mí tampoco fue fácil, ¿no? Ese día con esta ceremonia, y donde me produjo una cierta resistencia. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Nadie me dijo de esto. Como que lo que surgía desde dentro es como decir, esta no es mi religión, ¿no? No es lo que aprendí, no es lo que me enseñaron. Bueno. Y como probablemente ustedes saben, durante mucho tiempo, los bailes religiosos que ya vienen desde el tiempo de la colonia, allá en el sector de Andacollo, hubo muchos momentos como de distancia, de rechazo a este tipo de expresión religiosa. Se les prohibía bailar dentro de los templos, había que catequizarlos, eran considerados paganos, etc. De hecho, hay un canto, me hubiera gustado, bueno, lo tengo escrito, se los podría haber puesto también compartiendo archivos acá que se puede hacer eso. Un canto muy, muy clásico, un ícono que está asociado más bien al santuario de la Tirana, pero prácticamente en todos los santuarios se canta, y se llama Bailarín del Silencio. Y dice así más o menos, ¿no? Preguntan si soy pagano, idólatra o pecador, por vestirme de gitano o moreno saltador. Aquí ya manifiestan como este cuestionamiento que tuvo los bailes religiosos por mucho tiempo, y yo creo que todavía existe de esto, ¿no? No sé, son paganos. Me dicen, a Dios se llega sin mediador. Me dicen que soy un loco porque bailo con amor. Si danzo cantando versos es porque nacen del corazón. Soy bailarín del silencio. Voy a comentar enseguida esta frase. De aquel silencio que habla con Dios. Soy pecador, soy indigno y necesito de mediador. Pagano no puedo serlo. De un todo parte yo soy. Se siente en parte, bueno, evidentemente tiene un tema grande por sus orígenes, con la naturaleza, con el entorno, con la tierra, y se siente muy parte de eso, ¿no? Y si venero a una imagen, eso no es adoración. Entonces, por un lado, manifiesta, ¿no? Está dentro de su historia, esto de ser como un poquito marginado, de ser considerados paganos. Pero también tiene esta frase muy hermosa que dice, soy bailarín del silencio. Y ellos también tienen esta conciencia de que lo más importante no es aquello que se produce cuando bailan, cuando cantan las bandas, que es impresionante. O sea, decir bailarín del silencio y uno va a un santuario es como una contradicción, porque lo único que yo escuchaba en los santuarios era música y baile día y noche, ¿no? Las 24 horas. Pero no obstante eso, la experiencia, digamos, religiosa, espiritual de ellos, reconocen que lo más importante en este encuentro con la Virgen o este encuentro con Dios se produce en el silencio del corazón. Yo aquí les comento tengo muchas historias de este estilo, de cómo me fui sorprendiendo de esta religiosidad. Y en el templo donde yo soy párroco, allí los bailes bailan, y en sus pequeñas fiestas, entonces al comienzo yo los iba a mirar, les confieso que duraba, no les miento, 15 segundos dentro del templo, porque las bandas, o sea, estoy hablando un bombo, 4 cajas, trompetas,
y el templo es como grande, era un ex galpón que se arregló como parroquia, entonces resonaba muy fuerte y para mí hasta me dolían los oídos, no estaba acostumbrado. Ahora duro más tiempo. Pero en el primer tiempo, entonces yo pasaba por ahí y pasé en una ocasión, estaba la banda tocando al comienzo, pasé rapidito, pasé por delante de ellos y me quedé mirando unos momentos. Y ahí mi sorpresa, porque enseguida pasó una mujer con su niño en brazos, no tendría más de un año el niño, 6 meses, durmiendo delante de los bombos, de las trompetas, de las cajas, el niño dormía. Ahí yo dije, esto es otro mundo, otro mundo. Bueno. Entonces, claro, puede producir, a mí me ha producido y a la iglesia le ha producido resistencia y, en fin, ¿no? Está el tema de desde dónde yo miro, ¿no? Con qué ojos, con qué oídos, en fin, cómo me acerco, con qué sensibilidad religiosa, con qué estructuras mentales. Y un evangelio que me hizo mucho eco fue el evangelio que se leyó hace un par de domingos, el de la mujer cananea. Ustedes lo conocen, y entonces es el encuentro de Jesús con esta mujer que es extranjera, es mujer, pagana, en fin. Y entonces ahí este diálogo que es sorprendente, ¿no? Porque ahí se muestra cómo Jesús es cuestionado en su esquema, podríamos llamar en su esquema misionero, en su manera de mirar la realidad. Igualmente sorprendente cómo Jesús modifica, ¿no? Su mirada evangelizadora. Y ahí nos muestra a todos nosotros que es muy importante este dinamismo de apertura. El evangelio es eso, es apertura, es encuentro, ¿no? Y pienso yo que lo hace, yo decía, ¿cuál es el criterio que le permitió a Jesús abrir su mirada, flexibilizar su postura? Y ahí está, ¿no? Esta mirada a la realidad, este encuentro con el sufrimiento de una persona, de esta mujer que sufría por la enfermedad de su hija. Ahí hay un criterio fundamental, ¿no? Que nos permite flexibilizar nuestras miradas. Y este criterio no se modifica. O sea, este sí que es como permanente, es como para todos los tiempos. También podríamos echar una miradita, a mí me llama la atención esta mujer, la cananea, su insistencia. Porque va con los discípulos y los discípulos no quieren nada con ella. Va con Jesús y en un primer momento Jesús también como que no la coge, se ve más bien frío, ¿no? Y llama la atención esa actitud de Jesús. Pero ella insiste. Entonces yo pensaba, ¿y por qué insistió? Y podríamos decir, tratando de sumergirnos en la realidad de esta mujer, es que ella también veía en Jesús la persona que le podía brindar la sanación. O sea, es casi como que ella estaba viendo en Jesús algo que Jesús, según este relato, no estaba viendo en sí mismo. E insistió, ¿no? Es Él el que me puede sanar. Y entonces es un encuentro muy fecundo, tremendamente fecundo. Y Jesús le devuelve de alguna manera esta actitud de esta mujer porque le hace tomar conciencia de que la sanación de ella también es debida a su fe, esa fe que tiene en su interior, ¿no? Eso es lo que la sana. Bueno. Entonces vemos cómo Jesús se deja, por así decirlo, formatear por la realidad, ¿no? Hoy, como ustedes saben, estamos experimentando la crisis de salud, que se suma a las otras crisis que ya hemos venido viviendo, la crisis eclesial, la crisis social. No nos faltan las crisis, ¿no? Y
Y el Papa, yo también quisiera compartirles un poquito lo que dice el Papa a propósito de la pandemia. Probablemente nos resulte familiar lo que él nos dice, pero la verdad es que me gusta el modo en que él lo expresa. Dice así. Está en el prólogo del libro que recién les mencioné. Esta dramática situación ha puesto en clara evidencia la vulnerabilidad, caducidad y contingencia que nos caracterizan como humanos, cuestionando muchas certezas que cimentaban nuestros planes y proyectos en la vida cotidiana. La pandemia nos plantea interrogantes de fondo concernientes a la felicidad de nuestra vida y al amparo de nuestra fe cristiana. La crisis es una señal de alarma que nos hace considerar con detenimiento dónde se hallan las raíces más hondas que nos sostienen en medio de la tormenta. Nos recuerda que hemos olvidado y postergado algunas cosas importantes de la vida y hace que nos preguntemos qué es realmente importante y necesario y qué tiene solo importancia menor o incluso meramente superficial. Es un tiempo de prueba y de decisión para reorientar de nuevo nuestra vida hacia Dios, como apoyo y meta nuestra. Nos ha mostrado que especialmente en situaciones de emergencia dependemos de la solidaridad de los otros. Y nos invita a poner nuestra vida al servicio de los demás de un modo nuevo. Debe concienciarnos de la injusticia global y despertarnos para escuchar el clamor de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo, ¿no? La realidad que nos habla. Ahora, esto más o menos lo sabemos. Yo me preguntaba cómo hacernos disponibles para acoger los cuestionamientos, ¿no? Cómo hacernos disponibles sinceramente de nuestro interior para recibir esto que Dios nos está diciendo a través de la realidad. Y claro, yo aquí salto a un tema que es muy nuestro, pero es de todos, evidentemente, ¿no? Y que es la necesidad de cultivar y de fortalecer nuestra capacidad contemplativa. Y capacidad contemplativa en el sentido de disposición a dejarnos afectar por la realidad. Disposición a dejarnos afectar por la realidad. Y, dicho sea de paso, también tratar de alejarnos de aquellas imágenes que no ayudan, que hacen del contemplativo una especie de alienado espiritual, o es una experiencia reservada solo para unos cuantos, una especie de como de élite, ¿no? Cuando la contemplación justamente es aquello que nos ayuda a encarnar la realidad, nos ayuda a acoger al Dios de la vida en nuestro presente. Recuerdo que en un santuario, acá en el norte, cuando mis primeras visitas, este es un santuario que está a 4.000 metros de altura, Timalchaca, y me contaban que cuando iba el obispo, tiempo atrás, ya no lo hacen, menos mal, le ponían alfombra en el camino, que era de tierra. Y yo le pregunté por qué hacían eso. Bueno, ustedes ya podrán adivinar la respuesta. Era para que no tocara la tierra. Entonces uno dice, va, pero justamente nuestra vocación, nuestra espiritualidad, podríamos decirlo en esos términos, es justamente la contraria, ¿no? Es tocar, es integrar, es unir. Otra imagen que se me vino, a lo mejor un poquito más ajena, pero me resulta sugerente, ¿no? Y que una imagen que a lo largo de la historia en la iglesia expresa, digamos,
una cercanía, podríamos decir, incluso casi perfecta a Dios, ¿no? Es como casi imagen de la santidad, en algunos momentos lo fue, asociada a varios santos, y es la levitación. Nosotros hoy día no hablamos de la levitación, pocaso. Pero está eso, ¿no? Como en el imaginario, esto, uy, la persona se elevó, no sé, 10 centímetros, medio metro, oh, impresionante. Entonces ahí hay algo muy, muy especial. Entonces hay algo ahí en nuestra manera de comprender la espiritualidad. Evidentemente que en nuestra manera de comprender nuestra relación con Dios y cómo Dios se acerca a nosotros, hay imágenes que nos ayudan y que más bien nos alejan. Como les decía recién, la contemplación es un buen camino. No la contemplación, podríamos decir casi es una expresión de una forma de vivir. La contemplación tendría finalmente que ser aquello que representa, que expresa como dinamismo lo que somos. Estamos hechos para la contemplación. Entonces, esta, como les decía, nos ayuda a encarnar nuestra vida, nos ayuda a integrar la realidad, no a separarla, que es nuestra tendencia. Para Ignacio, que es lo que más conozco, San Ignacio, la contemplación es dejarse tocar por los sentidos corporales en un primer momento y desde ahí abrirnos a los sentidos espirituales. Como sabemos, primero la vivencia, la experiencia, el gustar, el sentir, fundamental, y luego, bueno, viene el discernimiento, la interpretación de dicha experiencia. Ignacio, diría yo, valoró profundamente su vivencia interior y creyó en ella. Descubrió en el proceso de una intensa búsqueda, los que conocen más o menos algo de la vida de Ignacio se van a dar cuenta de esto, ¿no? Cómo Dios, y fue descubriendo cómo Dios se manifestaba en su interioridad. Y un desajuste interno mayor, al punto de querer desaparecer. Miren, para que no crean que estoy inventando, esto no se dice mucho, luego ya está tomado de la autobiografía. Dice así: la autobiografía es un pequeño, digamos, relato que hace Ignacio hacia el final de sus días y entonces luego es editado sobre un relato sobre su vida. Dice así: socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, ni en ninguna criatura, que si yo pensase de poder hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, dónde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo, para que me dé el remedio, yo lo haré. Estaba pasando por momentos muy tormentosos, internamente hablando. Estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones con grande ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella su cámara tenía. Y estaba junto del lugar donde hacía oración. Bueno, al buscar, ¿no? Y ahí podríamos decir, estaba también en este proceso de contemplación interna de su propia vida, ¿no? Debido a todo este revoltijo. Pero buscó y buscó y encontró, no cabe duda que encontró. Y también les comparto una cosa que es bien sorprendente que nos dice Ignacio, a propósito de las experiencias interiores que él vivió. Nos dice así. Déjenme encontrarlo. Él tenía estas visiones, estas experiencias místicas, y dice: estas cosas
que ha visto le confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la fe, que muchas veces ha pensado consigo, si no hubiese escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas solamente por lo que ha visto en su interior. Sorprende, ¿no? ¿A qué cosa estaba haciendo referencia para no dejarlo tan en el aire? ¿Cuáles eran las cosas que él había visto? ¿No? Bueno, a lo largo de su vida, muchas. Pero a las que hace referencia en este comentario son 4. Y son las siguientes, rápidamente se las menciono. Uno es la visión de la Santísima Trinidad. Y él se la imagina con imaginaciones, con visuales, ¿no? Pero muy sencillas y como, casi como muy pobres. 3 teclas, así se las imaginaba, así se imaginaba la Santísima Trinidad. Otra cosa que él veía, el modo con que Dios había criado el mundo, el Dios creador. ¿No? ¿Y qué es lo que es? ¿Y cómo era esto? Una cosa blanca, que salían rayos. Nada más. Después, también, cómo estaba en aquel santísimo sacramento Jesucristo nuestro Señor. La presencia real de Jesús, de Dios, en el Santísimo. Y lo otro, con los ojos interiores, él veía la humanidad de Cristo. Bueno, a estas cosas se refería él. Entonces, esto que él menciona, estas visiones, y tiene otras más adelante, esto es al comienzo de su experiencia de conversión. Esto podríamos decir, esto no es levitación. Aunque de repente podría parecer, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Es justamente lo contrario, es contacto, es integración, es encarnación. Y yo diría que levitamos cuando lo sabemos, cuando cerramos los ojos y no queremos ver el sufrimiento propio o el de los demás. Levitamos cuando respondemos desde estructuras mentales que nos alejan y defienden de la realidad. O levitamos cuando defendemos nuestro yo a costa de nuestros hermanos. La lista de estas levitaciones que yo pensaba puede ser larga. Y no es para entrar en un dinamismo así como pucha y de como dinamismo culposo, sino es como para tomar conciencia de lo que nos cuesta caer en la cuenta de esto que vivimos, de esto que está, digamos, en nuestra vida, de lo que nos cuesta también reaccionar. No solamente tomar conciencia, sino que también reaccionar frente a eso. Y Ignacio tiene unas imágenes que de repente uno podría casi, parecen un poco chistosas, pero él frente a momentos en que caían en la cuenta que lo que le estaba pasando en su interior era una tentación del mal espíritu que lo llevaba por otro camino, tentaciones muy sutiles a veces. Entonces él tomaba su báculo y hacía un gesto como, ándate. ¿Ya? Solo eso. Una pequeña, pero algún tipo de reacción. Esa es más espiritual, más interna, y también tenemos que tener las reacciones más amplias, como iglesia, como comunidades. Entonces, qué difícil podríamos decir a veces es dejarnos llevar por el espíritu. Mirar con atención la realidad, creo yo, significa sumergirnos en la profundidad y anchura de nuestro presente. Significa acercarnos a este espacio donde Dios nos espera y abraza, donde descubro quién soy y quién es Dios. Quisiera, bueno, ya voy terminando con lo que quería presentarles y quería terminar también con una historia que me pareció muy sugerente, que también está en uno de los artículos de este libro que les mencioné.
Es una historia jasídica, probablemente varios de ustedes la deben conocer. Y dice así: Rabí Pinchas planteó a sus discípulos la pregunta de cómo se conoce el instante en que termina la noche y comienza el día. ¿Será el momento en que ya de lejos somos capaces de distinguir un perro de una oveja? Preguntó un discípulo. No, respondió el rabino. ¿Será el momento en que podemos distinguir una palmera de una higuera? Preguntó otro. Tampoco es ese, respondió el rabino. Pues, ¿cuándo comienza el día? Preguntaron los discípulos. Y ahí responde el sabio, ¿no? En el momento en que miramos el rostro de una persona querida y reconocemos en ella a nuestro hermano y nuestra hermana, dijo Rabí Pinchas. Hasta que lo consigamos es aún de noche. Bueno, eso con mucha sencillez lo que quería compartir con ustedes, espero que sea de su ayuda. Queremos agradecer entonces la presencia de cada uno de ustedes en este encuentro. Agradecerte, Pablo, tu tiempo, tu disponibilidad, considerando el impasse que tuvimos el lunes pasado, que era el día original. Gracias a Dios, hoy día Zoom no le dio por hacer mantención a su plataforma, así que pudimos funcionar bien. Así que agradecemos a todos y, bueno, nos encomendamos a la protección de la Santísima Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.